Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y quiero decirles algo de mi país, México. Cuando yo era pequeña, tengo 60 años de edad. Cuando era pequeña, recuerdo que se hablaba de México como el cuerno de la abundancia. Era un país donde todos los papás tenían trabajo, donde todas las mamás estaban al pendiente de sus hijos, donde los abuelos eran partícipes activos de la educación de los hijos. Había mucha alegría, muchos parques, los niños jugábamos en la calle, andábamos en bicicleta por todo nuestro barrio, los adultos respetaban a los niños, salvo algunas excepciones, ¿no? Y siempre las mamás muy, muy al pendiente. En fin, era un México honorable, digamos, era un México honorable. Había retos, como en todo, pero fue la época en la que se abrieron más escuelas, más universidades, más hospitales y pues la gente tenía aspiraciones al estudio y al trabajo. Trabajar era considerado como un valor indispensable, un valor preciadísimo para todos. Así crecimos en ese cuerno de la abundancia. De verdad, las clases sociales, aunque siempre en todas las sociedades hay diferencias, ¿no? Pero tenía que ver con la libertad de cada uno, que tanto quería crecer y ganar y emprender, en fin. Después, efectivamente, a nivel mundial empezó el neoliberalismo. Digamos que en el México que yo crecí cuando era niña y adolescente era un México centrado, aspirando al desarrollo y que lo iba logrando en educación, estudio y trabajo para todos. También creció la infraestructura y tal. Luego viene esa época neoliberal donde se pierde de vista un pequeño detalle, que todos podían ser socios. Se olvidaron los emprendedores, los empresarios, que si iban a hacer una mega obra o que si iban a hacer una mina o que si iban a hacer una refresquera o una fábrica de automóviles, iban a tener que tomar agua o iban a tener que tomar montañas, tierra. Entonces llegaban y desplazaban gente en lugar de hacer a los habitantes de ese lugar socios. Ese error garrafal nos lleva y a nivel mundial, nos lleva a una diferencia enorme entre ricos y pobres. Entonces sí comienza a notarse la pobreza, lo que antes no era pobreza, sino estilo de vida, el estilo de vida rural, hermoso, donde había muchísima libertad, donde había también escuelas y había clínicas, y si no, pues en la cabecera municipal, y si no en el municipio, en el estado, si no podía ser en el municipio, en el estado, en la capital de cada estado había buenos hospitales y buenos médicos y medicinas para todos, pero entonces eso empezó a deteriorarse. Y el altruismo creció. Las organizaciones no lucrativas crecieron en ese mundo neoliberal porque tenían que compensar las deficiencias del gobierno reducido a la mínima expresión y el acaparamiento del empresariado. Entonces, lo que sucedió fue que las organizaciones altruistas pues daban paliativos. Esto fue en esta última etapa. Luego resulta que entre la publicidad y las ideologías superfluas que atentan contra la dignidad humana, obviamente el deterioro moral terrible, ¿no? Entonces, en esa decadencia que comienza con la injusticia y la falta de moral de valores, los valores que estaban pues muy arraigados en todos los pueblos mexicanos, que es la fe cristiana en nuestro caso, empiezan a ser contaminados y sustituidos por ideologías que llegan del extranjero.
y que llegan del extranjero a cambio de donativos e inversiones. Donativos para organizaciones altruistas condicionadas a seguir la línea de pensamiento, la ideología que les marcaran esos donantes internacionales, y también ideologías abrazadas por el gobierno que también a cambio de inversiones o donativos o coinversiones tenían que abrazar esas ideologías. Esto pasó en muchos países, salvo en aquellos que eran más estrictos con su cultura, aunque no fuera una religión, pero sí una filosofía de vida, por ejemplo, en los países orientales, permanecen en su filosofía de vida. Los países occidentales todos se dejan contaminar por estas ideologías que son contrarias a la naturaleza, al ser del ser humano o a lo que el ser humano está llamado a ser. Imagen y semejanza de Dios desde el punto de vista cristiano. Entonces, pues México se deterioró ética y moralmente. Los empresarios, con tal de seguirle la pista a todas las condiciones internacionales que eran impuestas, también aportaron muchísima publicidad con mensajes de estas ideologías. Entonces se introyectó en la mente de la gente de tal manera esa ideologización, ¿no? Que el ser humano dejó de saber quién es en verdad, quién es realmente. Y cambió a Dios por las cosas. Parecía que tener cosas era pues una garantía de ser felices. Y luego empezaron a darle la espalda al amor de Dios, pero también a los padres, al papá y a la mamá, pero también a la familia. En el caso de las mamás, perdieron, o de las mujeres, potencialmente madres, perdieron el sentido materno. Y cambia, o sea, la escala de valores cambia, se le dio la vuelta, en lugar de primero Dios y el ser humano, ¿no? Dios y el ser humano, y después el trabajo, la educación, bueno, por supuesto la familia y todo esto hermosísimo. Después, pues los animales, las plantas, ¿no? Todo fue al revés. Primero las cosas, luego el medio ambiente, los animales, por supuesto, plantas y animales, flora y fauna, ¿no? Pero sin pensar en que por ese amor primero a las cosas iban a atentar también a arrasar con el medio ambiente y por supuesto a afectar la vida humana. De ahí tanto desplazamiento humano y tanta migración por desastres naturales, calentamiento global, en fin. Y además el cambio de estilo de vida, pensando que un estilo de vida cosmopolita era mejor que la vida rural. Bueno, entonces ahora México está con este deterioro en el aspecto moral, habiendo perdido la ética, habiendo fracturado el valor de los valores familiares, habiéndole dado la espalda a Dios, a todo lo que tuviera que ver con religión. Y se nos junta este problema que es muy grave porque genera muchos males sociales. Se nos junta con esta tendencia a la multipolaridad. Entonces, es complicado porque si este proceso hacia la multipolaridad a nivel global está siendo difícil, con muchas guerras, con mucha violencia digital, económica, aranceles, etcétera, todo eso está siendo complicado. Imagínense lo complicado que es para una nación donde se ha perdido la identidad. Ahora se exalta desde el gobierno el remanente que existe de una nueva mexicanidad, digamos. Ya no son los indígenas originarios, porque todos ellos han sido evangelizados y han abrazado la fe cristiana, y así es como han vivido, y algunos pueblos han sobrevivido. Sin embargo, desde el gobierno se está tratando de rescatar esos usos y costumbres antiguos desde antes de la llegada de los españoles. Entonces están sucediendo cosas terribles.
Aparecen fosas por todos lados donde hay cadáveres y hay decenas de grupos de madres y padres buscadores de sus familiares desaparecidos. Entonces, yo no sé cómo decirlo, no, o sea, uno mi corazón al corazón de la mayoría mexicana que se está dando cuenta del deterioro de México y que ajenos o incapaces de dialogar con el gobierno, y además ya amordazados, ¿no? No podemos mejorar las cosas salvo a nivel familiar y comunitario, entre los más cercanos, cuidarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros a recuperar la conciencia del llamado que nos invita a ser congruentes con nuestra dignidad humana, que es ser hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. Esto parece como que ya se ha dicho mucho, pero parece que no se ha entendido. Hijos del Creador, que no crea y se va a dormir, sino que sigue creando todos los días y que sigue hablando todos los días y que nos sigue presentando las bellezas más hermosas, como las flores que nacen cada día en nuestros jardines, o como el sol y la luna y la lluvia, la fuerza, el poder de la naturaleza, o sea, esas manifestaciones del poder del Creador, incluso por supuesto y sobre todo en el ser humano que cautiva, que ama, que tiene un corazón acogedor, que consuela, que anima. Conocemos personas así y vemos de verdad a Dios en estas personas y damos gracias porque existen. Todos tenemos necesidad de ser abrazados así, con el amor de Dios en una persona humana. Entonces, comencemos por nosotros mismos y ayudémonos a vivir unos a otros. Animémonos a estudiar, a trabajar, a construir, a crear, a tener familia, a tener hijitos, a educar bien a los hijos, a cuidarlos. Es como volver a empezar como seres humanos, bien educados, bien evangelizados. Eh, Duele México muchísimo, ¿eh? Muchísimo. La mentira va y viene así, fum, 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 fum. Y hay que estar súper atentos para darse cuenta y contrastar la realidad con los discursos. Ahí es donde está clarísima la mentira. Una cosa son los discursos y otra cosa es la realidad. La realidad es de un deterioro terrible. Y no se ve ninguna mejoría, de verdad. Ni en la educación, ni en el empleo, porque además el sistema no lo permite. Entonces hay mucho autoempleo, muy volátil, muy difícil de conseguir los ingresos suficientes. No hay servicios de salud. Eh, y lo peor es que no hay solidez familiar ni una religiosidad auténtica, genuina, donde pues todos presienten y sienten, intuyen y perciben la presencia de Dios y lo veneran y lo alaban y lo adoran y por Él son capaces de portarse bien por amor a Dios, no por miedo al infierno, sino por el gozo de vivir bien amando a Dios y al prójimo. Ojalá que México se recupere y por lo pronto, pues solamente decir una cosita más. Es súper importante la libertad de expresión, porque de qué otra manera quienes gobiernan, de qué otra manera podrían enterarse de lo que los ciudadanos están sintiendo y pensando ante su régimen. Si comienzan a callar voces, como ya se ha visto en distintos casos concretos,
Entonces va a ser muy difícil que el gobierno se autoevalúe porque el régimen actual tiene un pensamiento único, no se permite la diversidad entre ellos, se exige lealtad. Entonces, cuando se exige lealtad de esa manera, que no pueden contradecirse entre sí, no pueden discutir, no pueden hacer las cosas diferentes, entonces se cae en una situación muy, muy complicada porque el pensamiento único limita de tal manera que, por supuesto, la consecuencia es la falta de desarrollo, la privación de la libertad para pensar por cuenta propia y para aportar las ideas, ¿no? Hasta llegar a las mejores ideas para hacer programas y proyectos y presentar iniciativas que sean favorables para todo México. Entonces, algunos dirán, bueno, también los católicos tienen pensamiento único. No. Por eso es que estamos en tiempos de sinodalidad. Y esto sucede desde el Concilio Vaticano II, donde hay muchísimas novedades siempre en la iglesia. En la iglesia siempre hay novedades. Siempre hay una teología más genuina, profunda, auténtica, despolitizada, o sea, cero, en el sentido de que realmente se intenta y se hace todo para conocer el mensaje del amor de Dios. Y se crean grupos variados, plurales, heterogéneos, cada quien llega desde su familia, su cultura, su lugar de origen, sus aprendizajes, sus experiencias. Es como una familia, es una familia donde todos somos diferentes, donde estamos atentos a lo que Dios nos revela a cada uno en lo particular y a conocer juntos el Evangelio e interpretar nuestras vidas desde el Evangelio. Entonces no hay pensamiento único, sino que hay la alegría de la diversidad, hay armonía en la diversidad. Entonces, los ámbitos políticos, siempre cada partido debería permitir esta libertad a sus miembros para que puedan hablar de muchísimas cosas muy distintas, diversas y complejas, y juntos, presentando cada quien su análisis, puedan encontrar un punto en común que sea verdadero, porque de nada sirve el consenso si no hay verdad. Ponerse de acuerdo para una mentira es una catástrofe para ellos mismos y para los demás. Cuando dos personas hacen el mal juntos, dos o más, hacen algo malo juntos, acaban siendo enemigos. Entonces es súper importante que, que México trate de entender más de aquello en lo que está atorado. Cada uno puede hacer una listita de en qué cosas está atorado en México y en sus pequeños grupos familiares, comunitarios o incluso de partidos políticos, tratar de desenredar esta madeja que nos está haciendo sufrir muchísimo a todos. Yo creo que el diálogo filosófico debería estar hoy en todos lados y sin ideología, sin tendencia, sino que un diálogo filosófico socrático donde vayamos todos desenredando este mal para que aparezca el bien, para que lleguemos a la luz de la verdad, para que salgamos de la caverna de Platón, salgamos a la luz y aprendamos a vivir en la luz, que es la verdad, y encontrar orden, equilibrio, alegría y paz, respeto a la dignidad humana. Se vendió la idea de que con las cosas seríamos felices y ahora la gente mata para tener cosas, matan para tener dinero, cuando lo único que nos puede hacer felices es el amor, la familia, la honestidad, la verdad, los bebés, los ancianos, todo esto delante de Dios
estas reuniones familiares delante de Dios, estas relaciones entre amigos delante de Dios, siempre delante de Dios. Recen por México, por favor, porque ni en lo interno ni en lo internacional está sabiendo vivir las cosas, porque no está siendo humilde y valiente para revincularse con el verdadero Dios, porque aquí la mayoría somos bautizados y sin Cristo nada podemos hacer. Lean Juan 15 y verán. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.